3 de diciembre del 2016. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a su programa Contacto Directo. Hoy son nuestros invitados Monseñor Luis Cabrera, el arzobispo de Guayaquil. Un mensaje de fe en la fiesta mayor de la cristiandad, en un mundo agitado también por la corrupción. Su primer año en el arzobispado lo vamos a revisar. Además, Montserrat Bustamante, candidata a vicepresidenta de la República por la Izquierda Democrática. El impacto de la corrupción en los planes de educación de la niñez, de la juventud. ¿Cómo nos afecta? En educación propone arreglar lo necesario y mantener lo bueno. Lo vamos a analizar. Hoy también en Contacto Directo estará Mauricio Pozo, candidato a vicepresidente de la República por el PSC, para hablar sobre la recuperación de la economía, el costo de la corrupción en la imagen internacional del Ecuador, los acuerdos internacionales de comercio, votos, subsidios. Lo vamos a analizar. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Estefi, buenos días a todos. La fiesta mayor de la cristiandad, el nacimiento de Cristo, es actualmente una combinación mágica con la fiesta pagana de Papá Noel, Papá Navidad, Father Christmas, así como en siglos anteriores se combinó con otras festividades paganas y religiosas también. Es una fiesta de las familias cristianas celebrada por todas las familias del mundo, solo prohibida en Corea del Norte y no celebrada en 9 países de los 193 Estados miembros de Naciones Unidas. Está con nosotros el señor Luis Cabrera, arzobispo de Guayaquil, desde el 5 de diciembre del 2015. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Muchísimas gracias, doctor Pinargote, por esta oportunidad de poder llegar a tan directo público que día a día sintoniza estas importantes entrevistas que ayudan pues a tener una visión más cercana en los campos religiosos, políticos, sociales, económicos. Gracias, de corazón. La Iglesia ha sabido mantener viva la dosis religiosa de esta fiesta que gira alrededor de los personajes más importantes de la familia, los niños. ¿Cuál es el mensaje que la Navidad debe transmitir a los niños? Bueno, yo creo que el hecho para nosotros desde la fe cristiano-católica de que Dios se encarne, se haga niño, es una invitación a valorar lo pequeño, lo frágil, aquello que aparentemente nada significa. Y eso yo creo que es ante todo y sobre todo un estilo de vida, porque eso nos ayuda pues a valorar el detalle, lo cotidiano, el acontecer que sucede justamente en la familia o en la relación con los amigos. Pensemos, por ejemplo, en una sonrisa de un niño, o en esa mirada, o en esa palabra de aliento y esperanza, en el abrazo festivo, que eso ayuda como que a poner los pies en tierra. De hecho, la encarnación justamente es eso, que Dios se enamora de nuestra historia, de nuestra vida, y nos ayuda a descubrir que aquí está lo trascendental, lo fundamental de nuestra existencia. El objetivo de que cuando esos niños sean mayores, no solo se conviertan en el Papá Noel de su familia, sino que contribuyan a un mundo mejor. ¿Se está cumpliendo? ¿Se cumple? ¿De qué manera se cumple? ¿O el mundo está resultando de alguna manera una fiesta de Navidad solo para ciertas minorías? Bueno, el símbolo del Papá Noel, un símbolo del consumismo que a través del marketing de alguna manera está logrando ocultar el motivo fundamental de la Navidad, sí es preocupante, al menos para nosotros desde el punto de vista de la fe, de la espiritualidad. Y hay la necesidad de recuperar la centralidad para Jesús, de tal manera que esa luz pueda iluminar a todas las personas y no permitir pues que el comercio, que es legítimo por supuesto, no podemos negar esta dimensión también necesaria, pero que el comercio esté por encima de esos valores familiares, sociales y sobre todo de la espiritualidad, de tal manera que el mensaje navideño pueda llegar a tocar el corazón, no de las minorías, sino de esa gran mayoría que está buscando un sentido a su vida. Un sentido... Digamos que el comercio debería ser más bien un instrumento, una herramienta
del elemento religioso. Bueno, siempre, digamos, esos elementos, llamemos económicos, pues siempre están presentes, son parte de la dinámica, diríamos. Pero aquí es cuestión más de priorizar, qué es lo primero, y quizás armonizar también. Pues yo digo, el aspecto para nosotros del orden debería ser para nosotros, ¿no? Por ejemplo, lo espiritual, lo social, lo familiar, y por supuesto también lo material, lo económico, que es parte de la vida. De hecho, es una gran oportunidad para que muchas familias puedan conseguir lo mínimo necesario para vivir con dignidad. Cada ser humano, desde su rol personal, de obrero, deportista, profesional, sacerdote, maestro o político, algo aporta. ¿Desde qué rol un cristiano debe aportar más a la sociedad? Bueno, yo creo que el cristiano podría aportar justamente con esa visión que llamamos nosotros integral, donde las personas son el centro de toda actividad social, política, económica, cultural, pero las personas no encerradas en sí mismas, sino abiertas hacia los demás. Y aquí viene entonces todo lo que nosotros como cristianos, como creyentes, tenemos que trabajar por esas grandes causas que llamamos la libertad, la justicia, la solidaridad, la paz, el perdón. De tal manera que los cristianos no somos un grupo, una especie de secta separada de la sociedad. Estamos dentro. De hecho, también el mensaje de Jesús va en esa misma línea. Debemos ser la luz del mundo. Esa sal que da sabor, esa sal que ayuda pues a que las relaciones interpersonales sean mejores, sean más armónicas, donde la paz no es solamente pues la ausencia de la guerra, como decimos, sino una paz que se va fundamentando sobre la verdad, sobre la justicia, sobre la libertad, sobre el amor, sobre el respeto a los demás. De tal manera que el papel de los cristianos es fundamental. Claro, hay la tendencia de que el cristianismo sea reducido a un espacio únicamente privado, individual, al margen de toda realidad. Y eso sabemos que no es así. El amor a Dios y al prójimo son inseparables para nosotros. Pero son tal vez tendencias que se presentan en determinados momentos, porque precisamente la subsidiariedad que plantea la Iglesia Católica de que la vida de la sociedad son los seres humanos que están en ella y que deben ser libres para participar en la vida social. Desde ese punto de vista, ¿qué rol representa el Estado? Porque a veces se le quiere dar al Estado un rol absoluto, un rol determinante, no solo de control, no solo de seguridad, de prestar ciertos servicios, sino también de influir en el pensamiento y en la vida misma de los seres humanos. Bueno, desde nuestra doctrina social de la Iglesia hay un orden en que nosotros proponemos para una vida mejor. Y lo primero es las personas. El derecho que tiene la persona a pensar por sí misma, a desarrollarse. Luego vienen las sociedades que hay que organizarse de una manera pues armónica y los estados que deberían estar al servicio justamente de las personas. Todas sus leyes al servicio de las personas. Aquí hay un principio que no podemos renunciar, de que no es el hombre para la ley, sino la ley es para el ser humano. Yo creo que esa orientación nos ayuda también a poner en su sitio el Estado, lógicamente que es importantísimo, es necesario para una convivencia, pero cuando el Estado se pone por encima de las personas y trata de imponer una manera, un pensamiento, transformarse en pensamiento único, eso pues ya como que va más allá de sus límites o de sus posibilidades. Entonces yo creo que pues nosotros tenemos ahí sí la posibilidad desde la fe, desde la vida, desde lo cotidiano también tener una palabra y poder decir cuáles son las funciones del Estado. Los estados, pues lógicamente, repito, son necesarios, pero no pueden estar por encima de las aspiraciones, de los derechos de las personas. La sociedad ecuatoriana está hoy convulsionada por las revelaciones de corrupción en el gobierno hechas por el Consorcio Internacional de Periodistas y el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Es decir, que nada tiene que ver ninguna denuncia local, ningún malqueriente, como aquí siempre se dice. Y la corrupción se ha denunciado en muchos países del mundo. En ambos casos, los papeles de Panamá han afectado a decenas de países en todo el mundo. En el caso de Odebrecht, a decenas de países también en América Latina y en África. Ahora, la corrupción, ¿en qué consiste? ¿En robar a los pobres que se quedan sin salud, sin educación, sin justicia? ¿O a ese ser inerte que es el Estado? ¿Merece la corrupción ser absuelta
o la impunidad resulta una Navidad para la corrupción? Bueno, uno de los temas fundamentales que están en debate es el tema ético. La ética y la dimensión social, la ética y la economía, la ética y la política, la ética y la cultura, que por distintas orientaciones a veces se la quiere también dejar de lado. Pero sabemos que no es así. Más allá del aspecto técnico, administrativo, están los valores éticos. Y uno de ellos, pues como acaba de mencionar usted mismo, es el de la honestidad, la transparencia, el manejo de los bienes públicos, que no son, por supuesto, bienes privados o particulares o personales, sino públicos, que pertenecen a toda una sociedad, a todo un grupo. Y eso, pues, los funcionarios, los servidores públicos, están obligados justamente a administrarlo de la mejor manera y dar cuentas a los organismos pertinentes y también a la población. De tal manera que la ética no es un asunto puramente privado, individual, aislado de la sociedad. Y ahí todos los actores políticos, inclusive religiosos, algo tenemos que decir porque nos afecta a todas las personas. De tal manera que haya los controles suficientes, de tal forma pues que las cuentas estén claras, sean transparentes y que los bienes sean pues utilizados, como dice, en función de todos los demás. Después de un año de experiencia en Guayaquil, la arquidiócesis más extensa del Ecuador, ¿cuál es su experiencia con esta gran diversidad que ofrece la sociedad guayaquileña? Bueno, para mí ha sido una experiencia realmente extraordinaria, maravillosa, el venir de Cuenca a Guayaquil, poder experimentar esa diversidad de etnias, de culturas, esas diversas formas de vivir y donde todos, de alguna manera, yo también soy un inmigrante más, nos sentimos acogidos, valorados, una casa grande, una casa de todos. Realmente para mí es una bendición de Dios el poder, como digo, pues conocer personas de las más diversas etnias o culturas y poder convivir, poder armonizar, demostrar al mundo que sí es posible ese encuentro fraterno, donde podemos pues cada uno sentirnos acogidos, valorados, amados, respetados en nuestra identidad propia y a la vez también sirviendo, compartiendo con los demás. De tal manera que es una experiencia que yo agradezco inmensamente. Yo digo primero a Dios, por supuesto, pero también a este pueblo de donde he ido, se me abren las puertas, hay un corazón que acoge, un corazón dispuesto a trabajar, hay una fe profunda también en nuestro pueblo, algo que realmente a mí me anima, me sostiene y me da fuerza para continuar adelante, sirviendo de la mejor manera a esta gran ciudad de Guayaquil. Monseñor Cabrera, feliz Navidad y gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Muchísimas gracias a ustedes y que haya paz, perdón y alegría en este tiempo de Navidad. Estefi. Son las 7 de la mañana con 13 minutos. Es momento de ir a una pausa. Cuando regresemos en nuestros estudios estará Montserrat Bustamante, la candidata a vicepresidenta de la República por la Izquierda Democrática. El impacto de la corrupción en los planes de educación para la niñez, la juventud. En la educación propone arreglar lo que se necesite y mantener lo bueno. Ya regresamos para el análisis. Quédese usted en nuestra sintonía. Ojalá pudiésemos meter el espíritu de Navidad en jarros y abrir un jarro cada mes del año. Lo dijo Harlan Miller, escritor inglés. Montserrat Bustamante, candidata a vicepresidenta de la República en binomio con Paco Moncayo. Bienvenida a Contacto Directo. Muchísimas gracias, Estefi. Un saludo a todo el pueblo ecuatoriano. Muchísimas gracias por la invitación. Buenos días. Ahora se ha conocido un nuevo caso de corrupción. El informe del Departamento de Justicia de Estados Unidos revela que Ecuador fue uno de los países que recibió sobornos de la constructora Odebrecht y específicamente señalan que entre el 2007 y 2016 habría pagado coimas por alrededor de 33.5 millones de dólares a funcionarios de gobierno, que gracias a esos pagos recibieron unos 116 millones de dólares en contratos. ¿Y cómo lo hicieron?
indican en el siguiente inciso que, por ejemplo, entre el año 2007 y 2008 acordaron con un intermediario de un funcionario de gobierno que tiene control sobre los contratos públicos, así dice el informe, negociaron hacer estos pagos, sobornos y solucionar problemas que tenían por un contrato de construcción. El informe dice que Odebrecht después hacía los pagos directos en cash al funcionario de gobierno. ¿Qué propone usted para cambiar que los grandes casos de corrupción se conozcan porque lo denuncia un consorcio de periodistas internacionales o el Departamento de Justicia de Estados Unidos afuera y no fruto de una fiscalización interna en nuestro país? Nosotros estamos en desacuerdo total con la corrupción. Tenemos que saber que hay que revisar todavía el caso, ya que, como usted lo sabe, es prematuro, pero se debe identificar quiénes son las personas o quién es la persona que se ha beneficiado de esto. En el gobierno de Paco Moncayo, la corrupción va a ser erradicada totalmente y vamos a fiscalizar cada una de las situaciones que se van encontrando y que se han desarrollado en ese gobierno. ¿Pero cómo lo harían? ¿Qué harían distinto? Lo que haríamos distinto es que la parte legislativa comience a fiscalizar, que el hiperpresidencialismo no sea el que maneje todas las funciones. Necesitamos que la función judicial sea independiente. Muchas veces la gente siente que cuando le roban al Estado, no es con uno, digamos, el consuelo de todos. Total, todos roban mientras hagan algo, pero esa idea ignora una realidad que es más cruel de lo que supone un acto de corrupción, porque cuando se le roba al Estado, en realidad se le está robando a los niños, a los enfermos, a los ancianos, a los más vulnerables, que es por quien el Estado debe responder. Entonces, ¿cuál es el costo de la corrupción? Usted tiene experiencia en el campo de educación, conoce costos de invertir en maestros, escuelas, infraestructura. ¿Cuál es el costo de una coima, por ejemplo, de la que se habla ahora, sobornos por 33 millones de dólares? ¿Qué significa en educación? En educación nos basamos en principios y valores. La ética es muy importante. No solamente se roba al pueblo ecuatoriano porque le quita el pan al que necesita llevarlo a su casa, se le quita la educación a cada uno de ellos. La corrupción no la han podido controlar en 10 años, no la van a poder controlar en el siguiente periodo. Es importante la fiscalización, es importante que la sociedad civil comience a identificar que la corrupción quita la esperanza de cada uno de nosotros. No se la va a permitir. Señores, todos los que están afuera, preparen sus maletas, porque los vamos a traer. Bueno, hay una afectación directa, sin duda, pero cuando hablamos, por ejemplo, de montos, y por eso yo le preguntaba específicamente de lo que usted conoce, por ejemplo, ¿cuánto cuesta construir una escuela? ¿Cuántas escuelas se puede construir? 33 millones es un monto pequeño para lo que significa los millonarios contratos que se han dado a lo largo de estos años, pero de todas maneras es bueno poder tener una idea cuantificable en cuanto, por ejemplo, a su campo, que es la educación. Nosotros estamos conscientes de que la inversión en educación tiene que ser importante y ese dinero, esos 33.5 millones, deben de ser justamente alocados, o sea, realocados, redistribuidos en la parte educacional y también en la parte social, que es muy importante. Un frente que en este momento está desprotegido. Tenemos tantas familias que están pasando por situaciones de que sus hijos están involucrados en las drogas. Tenemos que generar desde la educación programas de prevención, programas de capacitación a la familia para que se puedan generar proyectos de vida que permitan que cada uno de nuestros niños estén seguros. Y hablando de educación, ese es su fuerte, con experiencia como docente, como maestra a tiempo completo, catedrática. Allí estarán sus esfuerzos de llegar a la vicepresidencia. Usted propone una reforma a la Ley Orgánica de Educación que cambiaría ¿qué? Nosotros proponemos con Paco Moncayo una reforma a la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Queremos impulsar el bachillerato técnico, queremos que se vuelva al diversificado, porque es así como nosotros vamos a poder generar proyectos de vida y profesionales. En cuanto a la Ley Orgánica de Educación Superior, necesitamos recuperar la autonomía de las universidades, necesitamos potencializar los institutos técnicos y tecnológicos y poder generar oportunidades. Nadie puede determinar el futuro de un estudiante por medio de un examen. Necesitamos generar los espacios y oportunidades para todos en igualdad para el ingreso a la universidad. ¿Eso significa que eliminarían el examen de ingreso a la universidad tal como está planteado ahora? ¿Por qué cree entonces que no funcionó? No funciona porque
Eso es para medir las competencias y los conocimientos de los estudiantes, más no para determinar el futuro de qué es lo que debe estudiar y a dónde debe estudiar. Bueno, este gobierno ha invertido bastante en educación, en salud, en lo social, ha contado también con más recursos que cualquier otro gobierno, pero en cuanto a educación hay disposiciones constitucionales sobre, por ejemplo, el incremento anual del presupuesto que se debe destinar a educación. ¿Cómo le parece a usted que se ha manejado ese presupuesto? Los ecuatorianos consideramos que el presupuesto ha sido manejado de una manera que no ha sido eficiente. Han tenido la bonanza de 10 años y lo que no han hecho en los últimos años no lo van a hacer en el futuro. Tenemos que apuntalar realmente que el conocimiento es un factor económico y como tal debe de ser reivindicado. Entonces, ¿qué cambiaría en los planes de inversión, en el manejo de ese presupuesto, en el cumplimiento de esas disposiciones constitucionales? Tenemos que manejar, vuelvo a repetir, quitar el hiperpresidencialismo, que la parte legislativa fiscalice. Pero en y que la educación, justicia ¿cómo? tenga independencia, porque en educación necesitamos libertad, necesitamos generar propuestas viables, ofertas académicas, tener un acercamiento con el sector privado, poder hacer prácticas preprofesionales escaladas, de tal manera que los estudiantes puedan adquirir una experiencia profesional. Mire, yo he educado más de 22.000 estudiantes y también es importante escucharlos. Y ellos me dicen, Miss, nosotros terminamos la universidad, pero no hay espacios donde trabajar. Y si no, nos preguntan cuál es nuestra experiencia laboral y no tenemos. Entonces, por lo tanto, hay que comenzar a ajustar esas prácticas preprofesionales que deban ir ajustadas y que les permita no solamente obtener teoría en la universidad, sino también práctica para que en el momento que se inserten efectivamente en sus campos de trabajo puedan obtener oportunidades equitativas. Sobre el manejo de presupuestos, que es importante, por eso le preguntaba, de lo que contempla la Constitución sobre los presupuestos que se deben que cumplir y los incrementos anuales, ¿se están cumpliendo con las disposiciones constitucionales? Se deben de cumplir con las disposiciones constitucionales y necesitamos fiscalizar dónde están los fondos. Necesitamos saber que las universidades públicas y las universidades cofinanciadas puedan hacer una rendición de cuentas, de tal manera que sepamos a dónde van los fondos, para la parte de la investigación y desarrollo, para la parte de todo lo que tiene que ver con incrementos en los ambientes de aprendizaje y el equipamiento que las universidades necesitan. Usted propone una generación y transferencia de conocimiento. ¿En qué sentido? ¿Cómo? Reconozcamos nuevamente que el conocimiento es un factor económico y por lo tanto la investigación, el desarrollo van a permitir generar productos agregados desde el conocimiento para poder sacar al Ecuador adelante. No es posible que las patentes que se generan en las universidades solamente se queden en un papel. Necesitamos comenzar a sacarlos a la sociedad y tener una alianza público-privada para poder desarrollar todos estos proyectos. Usted se estrena en la política y lo hace como candidata a vicepresidenta. ¿Por qué cree que hoy fue un buen momento para hacerlo? Mire, la responsabilidad social de todos los ciudadanos, de la sociedad civil, es importante. No podemos seguir soportando y estar como meros espectadores en nuestra vida. Debemos aprender a ser los actores principales y es por eso que hemos tenido y hemos aceptado el reto histórico de recuperar nuestro país. Montserrat Bustamante, candidata a vicepresidenta de la República en binomio con Paco Moncayo, gracias por venir hoy a Contacto Directo. Muchísimas gracias. Quiero decirle a los ecuatorianos que vamos a tener esperanza, vamos a tener un mejor año. Recuerden, siempre la familia ecuatoriana ha sido unida, solidaria y vamos a apuntalar cada uno de esos. Feliz Navidad para todos ustedes y recuerden, vamos a tener días mejores. Son las 7 de la mañana, a usted, 7 de la mañana con 27 minutos. Vamos a una pausa. Al regresar estará Mauricio Pozo, candidato a vicepresidente de la República por el PSC, para hablar sobre la recuperación de la economía, el costo de la corrupción en la imagen internacional también del país, los acuerdos internacionales de comercio. Lo analizamos al volver. Quédese usted en nuestra sintonía. No existe la Navidad ideal, solo la Navidad que usted decida crear como reflejo de sus valores, deseos, queridos y tradiciones. Lo dijo Bill McBean, ecologista y escritor estadounidense.
El mejor regalo de Navidad para la familia ecuatoriana es celebrarla todos los años sobre una economía estable, con un costo de la vida accesible para todos. Los candidatos gobiernistas insisten en un cambio del modelo económico de preponderancia estatal. Está con nosotros Mauricio Pozo, candidato a vicepresidente de la República por el Partido Social Cristiano. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Muchas gracias por la entrevista. Buenos días, Alfredo. El binomio Cintia Viteri y Mauricio Pozo del PSC ofrece un programa económico que genere confianza en el país y en el exterior con una imagen internacional fortalecida. La corrupción, ¿qué incidencia y qué costo tiene para la imagen internacional de un país? Bueno, primero señalar que este es un tema que lamentablemente nos deja en muy mal momento para la imagen externa del Ecuador. Acaban de salir, como sabemos, una serie de actos de corrupción, pero lamentablemente denunciados por instancias externas, por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, por otras instancias internacionales y no por la justicia ecuatoriana. Esto tiene varias repercusiones. En primer lugar, confirma lo que hace pocas semanas ya salió del Departamento de Estado, de que para empezar no hay transparencia en información de las cifras fiscales en el Ecuador. Esto fue anunciado hasta hace un par de semanas. Por otro lado, es un problema para el propio gasto público. Parte del exceso de gasto del gobierno en los últimos años tiene que ver con la corrupción. Las cifras de los proyectos públicos, por ejemplo, se inflan para que de esta manera quede la comisión para poder entregar a los que autorizan los distintos proyectos. Así que esto es una vergüenza para el Ecuador. Es lamentable que esto se pueda, que se haya producido. Pero aquí hay dos elementos que usted está señalando. El primero sería lo de la transparencia internacional, que lo señaló el Departamento de Estado, es decir, la Cancillería de Estados Unidos, que es uno de los miembros más importantes de la comunidad internacional. A la comunidad internacional los países recurren para los organismos multilaterales de crédito, para programas de cooperación. Entonces, cuando hay una queja sobre la transparencia de un país respecto a la información que maneja sobre el manejo del Estado, ¿qué repercusiones puede tener para ese país? O sea, ¿es solamente una queja de los gringos, como podría decir alguien, o tiene una incidencia en el desenvolvimiento de las actividades de un país en la comunidad internacional? Obviamente que tiene incidencia. Parte de la forma como se expresan estos problemas es con el riesgo del país, el riesgo del Ecuador. El país ya tenía un nivel de riesgo que es el segundo de América Latina más alto después de Venezuela, y obviamente estos temas inciden. Y el momento en que se busca, por ejemplo, inversión extranjera, y esa inversión extranjera quiere venir al Ecuador y ve, por ejemplo, que hay una justicia que no actúa, una justicia que no es independiente, o entidades de control que no son autónomas y dependen del Ejecutivo, simplemente no vienen al Ecuador. Entonces tiene incidencias en el riesgo, en el costo de los créditos que nos dan al Ecuador, tiene incidencia en la inversión extranjera que no viene al país, y eso finalmente repercute en que el país crece menos, se aísla y termina siendo un par internacional. El Ecuador ha deteriorado lamentablemente la imagen mucho en los últimos años, y estos temas lo único que hacen es profundizar aún más ese nivel de deterioro de imagen. Y respecto al costo, aquí nos quejamos con razón pues, de que todo cueste el doble que en Estados Unidos, por ejemplo, y tenemos el dólar, cuesta el doble de una computadora, cuesta el doble de un automóvil, cuesta el doble de un teléfono celular. Pero si estamos hablando de corrupción en el sector público y de costo de los proyectos públicos, ¿qué significa en términos de costo para el país la corrupción? Por ejemplo, con un porcentaje del PIB, que se ha dicho a veces en organismos internacionales como Transparencia Internacional, que es fundada por un exfuncionario del Banco Mundial, justamente en cómo se puede valorar ese costo, porque eso tiene un costo. O sea, un proyecto, una carretera, un aeropuerto no cuesta 100, tiene que costar 130, 120, 150, nadie sabe que nada. O sea, ¿de qué manera afectaría eso finalmente al Producto Interno Bruto y al costo país? Bueno, hay un tema claro en esto, Alfredo. El momento en que usted tiene un problema de corrupción en un país que se expresa en, por ejemplo, proyectos públicos que cuestan más por esta razón de lo que deberían costar,
Eso finalmente al Estado le significa que tiene que traspasarle ese costo a alguien. ¿Y cómo le traspasa ese costo? Por ejemplo, por la vía impositiva. Le faltan recursos porque gasta demasiado, aumenta impuestos o genera una serie de reformas múltiples a lo largo de los años, que es lo que hemos visto en este caso del gobierno, unas 25 reformas tributarias en una década. ¿Y eso qué significa? Que los ciudadanos tienen que pagar más impuestos por las distintas vías. Entonces, esta es una forma de expresarse. La otra es, si el riesgo del país sube, las tasas de interés con que le prestan al Ecuador sube. Por lo tanto, el costo para el presupuesto del Estado también sube y eso finalmente también se le cobra a la ciudadanía por varias vías. Entonces, los costos tienen múltiples manifestaciones derivados de un acto de corrupción o de actos de corrupción que lamentablemente les terminan al país aislando de la inversión extranjera que requiere. Y si no hay una justicia confiable, ¿cómo se debe sancionar lo más rápido posible a quienes cometen estos actos de corrupción? Yo veo tres temas en esto que tienen que aplicarse. En primer lugar, usted tiene que elegir bien. Es decir, me refiero como gobierno, tiene que elegir funcionarios que tengan antecedentes pulcros, gente honesta, gente transparente, gente que no tenga, como se dice, rabo de paja y que pueda ejecutar sus actividades con la mayor transparencia. Ese es uno de los elementos. Si usted no pone gente que tenga esas características, obviamente ellos a su vez no van a contratar otras personas que tengan ese perfil. Ese es uno de los elementos. En segundo lugar, tiene que transparentar los contratos públicos. No tiene por qué esconder los contratos. ¿Para qué? Para que todo el mundo tenga acceso. Para que todo el mundo tenga capacidad de conocer en qué el Estado se está endeudando, con quién el Estado está contratando. Este es el segundo elemento. El tercer elemento es una justicia independiente, que no dependa del Ejecutivo, que se mueva por cuenta propia y que sea obviamente proba y que actúe sobre bases de la ley. Ese es el otro elemento. Y el tercero es que las instituciones de control, por decirle la Fiscalía, actúe proactivamente, se pueda anticipar a los hechos, no dependa tampoco del gobierno y sobre esa base ir generando poco a poco una suerte de mayor decencia en la función pública. Esas son algunas de las alternativas que hay que adoptar para tener una suerte de mejora en los temas de corrupción en el país. Pasando al plan de gobierno, en comercio exterior plantean acuerdos internacionales de comercio con Europa, Estados Unidos y Asia, ampliar mercados de exportación existentes y restituyendo facilidades de importación que reactiven la economía. Con Europa finalmente ya tenemos un acuerdo. Respecto a Estados Unidos y Asia, ¿qué proponen? Bueno, nosotros hemos insistido en la necesidad de acuerdos de comercio internacionales. Lamentablemente, en el caso de Europa, terminan en los últimos 10 minutos firmando un acuerdo y los 10 años anteriores, el lucro cesante que esto representó para la economía del país. Con Estados Unidos tampoco se lo ha hecho ni se lo va a hacer en este gobierno. Esa será una acción que deberá desarrollarse en el siguiente gobierno. Esa será una de las primeras decisiones que nosotros debamos de adoptar. En el caso del Asia, de igual manera, tenemos un déficit comercial con el Asia, donde obviamente la mayor economía del planeta en esta zona, que es de la China, es la que nos genera ese desequilibrio. Y tampoco podemos estar fuera de la Alianza del Pacífico, que es un mercado natural para el Ecuador que no puede verse aislado. Entonces, lo que se trata es de que en el programa de gobierno, y en el caso de Cynthia Viteri y mi participación, es poner un cronograma de acciones a desarrollarse con ciertas fechas tentativas para poder suscribir estos acuerdos, de tal suerte de que el sector exportador, que de por sí ya tiene un costo de producción alto y además de eso tiene ciertas limitaciones para entrar a esos mercados porque le cobran aranceles, puede entrar con mayor facilidad, suba la competitividad, aumenten las exportaciones y el país se nutra de mayor cantidad de divisas para inclusive fortalecer la propia dolarización. Es decir, que un país con moneda fuerte como el Ecuador, con el dólar, para poder mejorar su competitividad necesita evidentemente bajar costos. ¿Cuál es el costo que más incide en la producción? ¿Los impuestos? ¿Los salarios? Los países pueden competir por varias vías. Una de esas vías es teniendo costos de producción adecuados. En el caso del Ecuador,
un costo de producción muy alto son los impuestos. Por eso hemos propuesto la eliminación del anticipo del impuesto a la renta, hemos propuesto la eliminación del impuesto a la salida de divisas, que es un impuesto finalmente a la entrada de divisas, hemos propuesto la eliminación de salvaguardias, reducción de aranceles que de forma selectiva encarecen la producción. Hemos anunciado también la reducción del costo de la energía eléctrica, que son parte de los costos que impiden los procesos de exportación más exitosos. Y el otro elemento es una legislación laboral mucho más moderna, mucho más acorde a las circunstancias actuales, de tal suerte que ésta se adapte a la capacidad que puede tener un exportador para vender de mejor forma a los mercados externos. No es el tipo de cambio. El Ecuador, recuerde algo, en la última década, 8 años el dólar ha estado depreciado. La apreciación del dólar o el fortalecimiento se produce recién en los últimos 2 años. Pero los 8 años anteriores tuvo ese beneficio. Y finalmente, mover el tipo de cambio no necesariamente mejora la exportación. Claro. Esto ya está demostrado en la parte práctica muchos años. En cuanto a subsidios, plantean que conceptualmente deben cumplir con su rol de beneficiar a los más pobres y ser focalizados y temporales. Se respetará el bono de desarrollo humano. Ahora, ¿dónde encaja como subsidio temporal la luz eléctrica gratuita para los hogares de menores recursos que ofreció Cintia Viteri? ¿Y qué significa respetar así a secas el bono de desarrollo humano? Bueno, hay algunos temas que vale la pena dejar bien claro aquí, Alfredo. Los subsidios no son ni malos ni buenos. Eso lo he dicho muchas veces, lo he escrito muchas veces en mis artículos de opinión. Son malos aquellos que no cumplen su rol. Es decir, los subsidios tienen que estar focalizados, tienen que ser temporales y tienen que estar presupuestados, es decir, tienen que ser explícitos. En ese sentido, nosotros estamos ofreciendo el subsidio para que aquellos sectores que tengan consumos de hasta 130 y 110 kilovatios hora mes en la sierra y en la costa respectivamente, puedan en este momento no pagar el costo de la energía eléctrica, porque inclusive... Pero eso sería temporal. Eso sería temporal en el sentido de que esas personas tienen que ir incorporándose al mercado del trabajo y poder pagar. ¿Cómo usted paga energía eléctrica si no tiene trabajo? Esa gente tiene que ir incorporándose con el programa económico donde nosotros sustentamos en la inversión privada la capacidad para que ésta pueda contratar trabajadores. Y sobre el bono de desarrollo humano, ir saliendo. Se propone simplemente respetarlo, pero no sería, por ejemplo, reformarlo, modificarlo, mejorarlo, darle un nuevo giro. Hay que perfeccionarlo, Alfredo. O sea, recuerde algo. Ese bono le costaba al país una cifra bastante más de lo que le está costando este momento. Era más o menos 800 millones, ahora estamos hablando de cerca de 600 millones de dólares anuales. ¿Por qué se ha reducido eso? No es que han bajado el monto del subsidio. Lo que ha pasado es que estuvo mal focalizado. Y yo no dudo que siga teniendo problemas de focalización. Y la política económica tiene que tender a que menos gente necesite que el Estado le dé una mano vía subsidios, porque si no lo hace, quiere decir que la política económica ha fracasado, quiere decir que hay más pobres que requieren que el Estado les apoye. Por eso es que los subsidios tienen que ser temporales. La temporalidad obviamente va a variar de acuerdo al subsidio. Claro, para que no se hagan adictos al subsidio. Bueno, Mauricio, hay muchos otros temas de los cuales seguiremos tratando próximamente. Feliz Navidad y gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Muchas gracias y feliz Navidad a todos, muy amable. Concluimos así esta emisión de Contacto Directo, agradeciéndoles a ustedes su sintonía y deseándoles también una feliz Navidad. Alfredo, lo mismo para ti. Lo mismo para ti y para todos los televidentes. Feliz Navidad.